¿La justificación por medio de la fe o de las obras? Bueno, esta pregunta siempre ha causado controversia, ya que muchas de las veces ponemos en contraposición a la misma escritura, diciendo que en ella hay contradicción. Sin embargo, como siempre les he dicho, la escritura se lee por completo. La interpretación siempre viene del Espíritu Santo y además de ello no existe contradicción alguna. Siempre habrá más bien algunas dificultades al respecto. La gran situación de este altercado nace entre los conflictos de los libros de Santiago, que habla a través de las obras, y los escritos de Pablo, que habla de una fe salvadora. Ahora bien, vamos a empezar a leer y a desglosar este texto. Para ello nos vamos a ir a la escritura, nos vamos a ir a Santiago 2, 21, 22, y dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora bien, muchos dirían que justamente fueron las obras de Abraham lo que acarreó justamente este acto de obediencia de Dios para poder llevar justamente a su hijo al sacrificio. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo: el regalo perfecto para poder también leer la escritura en su forma completa y entendible es que primero, en cada libro, en cada carta, debemos de entender el por qué el autor está tratando de resolver un problema en particular. Es decir, debes de identificar la pregunta que él está respondiendo a través de ese libro, y créanme, son preguntas diferentes y ellas vienen en la misma escritura. Por ejemplo, en el mismo libro de Santiago podemos encontrar al problema que él aborda en él, y vamos a ir hacia allá. Vamos a irnos a Santiago 2:14 y dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En este momento entonces podemos entender que el libro de Santiago se habla justamente sobre esa fe viva, esa fe que se muestra, esa fe que se ve. Por ejemplo, si yo les dijera que tengo una profesión de fe por Jesús, por Dios mismo, una fe salvadora, y en ese momento ustedes me creerían por el solo hecho de yo decirlo, tal vez yo me ampararía diciendo: ustedes no conocen mi corazón. Sin embargo, la escritura nos arroja algo muy cierto, y es que por sus frutos los conoceréis. Es decir, en mi vida se tiene que demostrar lo que yo predico ser. Por ejemplo, si tú estudiaste tal vez medicina y dices ser un gran médico en un gran trabajo, con un gran cargo en un gran hospital, y de repente la gente se entera que estás desempleado en tu casa viendo tele, entonces pensará que lo que dijiste es cierto o es mentira. Entonces, ¿eres médico o no eres médico? Posiblemente cambiaría si yo te dijera que estudié medicina pero que no ejerzo. Estaría con la verdad. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos decimos: bueno, es que yo creo en Cristo, pero ahorita no te lo estoy ejerciendo, no tengo fe, pero estoy pues creyendo un poco en él? Sin embargo, desgraciadamente siempre abordamos esa particularidad de nuestro ser y en toda nuestra vida, asegurando cosas que tal vez aún no podemos asegurar. En ese momento, entonces, este es el gran tema que aborda Santiago. Por el contrario, Pablo aborda una cuestión diferente aunque complementaria. Vamos a leerlo al respecto, y para ello nos vamos a ir a Romanos 3:22, y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Es decir, lo que vemos ahora en las cartas justamente de Pablo, es decir, cómo un hombre injusto, malo, pecador, puede estar ante la presencia de un Dios santo, justo, perfecto, bueno. Cómo nosotros, siendo malos, podemos estar ante la presencia santa de Dios. Y él lo aborda justamente diciendo: es por la fe.
es por esa fe, pero una fe viva, una fe manifestada. Y ahí viene entonces la otra contradicción que podría salirnos diciendo, bueno, entendemos eso, pero ahora entonces la pregunta es, ¿cuál es la fe salvadora realmente? Siempre incluso la iglesia ha tenido problemáticas desde los concilios hasta muchas reuniones, inclusive desde el nacimiento protestante de la iglesia y otras cuestiones históricas antecesoras desde el pueblo judío hacia ese relato. Y Dios siempre ha sido muy claro, inclusive en el Antiguo Testamento podemos ver cómo los judíos hacían sacrificios y llegó un momento en que Dios les dijo, ya estoy cansado de los sacrificios. Y esa parte uno diría, pero ¿por qué? Si Él los pidió, pero era el entendimiento del por qué se tenía que sacrificar, no hacerlo como un sacrificio y simplemente ya después cobrar y seguir en lo mismo. Dios lo que quería decirnos en ese momento es lo mismo que nos dice ahorita. Ustedes tienen que nacer de nuevo, así como ese discurso que tuvo Jesús con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo para que ahora sí venga la fe salvadora, la fe como un don. Por eso, cuando tú naces de nuevo, pasas de una muerte espiritual a una vida espiritual, de cosas que antes te desagradaba escuchar, ver, inclusive estudiar con Dios, a cosas que ahora los buscas, te agradan, te son buenas, las escuchas, te llegan al corazón. Y eso es porque Dios está actuando con la fe. La verdadera fe salvadora es esa que te obsequia justamente Dios cuando tú naces de nuevo. Inclusive en el libro de Romanos podemos encontrar la sucesión directa de todos estos hechos, como Pablo lo enuncia diciendo, primero te conoció, después te llamó. Ese llamamiento justamente tiene que ser de una forma espiritual, una forma en que Dios obviamente te lo obsequie para esa situación. Y en ese momento estamos predestinados, pero es un llamamiento interno que hace Dios en nuestro corazón. Y después de todo ello eres justificado. Y después de la justificación viene la glorificación. Entonces podemos entender cómo esta sucesión justamente parte es de conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Ese es el orden perfecto. Entonces tenemos justamente que escuchar ese llamado, tenemos que abrir ese corazón, tenemos que hacer que las cosas funcionen bien, tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios, ahora sí, pueda hacer esa situación. Y las obras, los frutos del Espíritu también son resultados del Espíritu Santo actuando en ti. Ahora bien, entonces estamos hablando que Dios siempre se ha referido a una fe viva, a una fe que se demuestra, a una fe acompañado por los actos, pero actos no propios, actos de Dios que manifiesta en ti. En ese momento entenderás que todo lo que pasa a tu alrededor es porque tú dejaste actuar a Dios en ti. Nosotros desgraciadamente hemos puesto justamente a un Dios que creemos que está vivo, que creemos que existe, es más, creemos tener el Espíritu Santo, pero no lo escuchamos, no lo vemos, creemos, pero no tenemos fe. Y en ese momento debemos de entender que los que estamos mal enfocados, creyendo cosas que no son verdaderas, somos nosotros. Porque si creemos en un Dios vivo, es un Dios que acciona, un Dios que habla, un Dios que cambia. Entonces, ¿por qué no lo veo en mi vida? Es simple. El problema no viene de Dios, viene de nosotros. De nosotros que no lo hemos dejado actuar, de nosotros que no hemos acudido a ese llamamiento interno a su palabra, de nosotros al no ceder nuestra voluntad, de nosotros al no aceptar su amor. En el momento que tú lo hagas, entenderás y conocerás a ese Dios vivo, a ese Dios que habla, a ese Dios que dirige, a ese Dios que te cambia ese corazón de piedra por uno nuevo, uno conforme a Él, uno que lo escucha, uno que te da libertad, uno que te da luz, uno que te libra de la cautividad, uno que te da libertad completa en Él, uno que siempre alumbra con su gran luz. No lo olviden, Dios los ama mucho. Ustedes son lo más bello que ha hecho. Vayan a Él como estén. No necesitan hacer nada, solo acudan a Él. Dejen que Él se encargue de todo y entenderán el camino
tan preciado de tener la luz divina en este mundo de aflicción y dolor, alumbrándonos para seguir adelante, pero ahora sí, con Él. Dios los ama mucho, no lo olviden. Dios los bendiga.